En el mundo cotidiano que nos rodea, todo aparenta ser predecible y familiar. La piel luce como piel, el agua fluye como agua, y el polvo se asienta como polvo. No obstante, cuando aproximamos esas mismas cosas a un microscopio con la potencia adecuada, la realidad se transforma por completo y se despliega un microuniverso lleno de paisajes extraordinarios, movimiento incesante y seres que en ciertos casos parecen provenir de galaxias lejanas. Por ello, a lo largo de este vídeo, os presentaré 10 terrores invisibles al ojo humano, que únicamente los microscopios son capaces de desvelar. 10. Las bestias del dormitorio. Una cama perfectamente tendida con sábanas recién lavadas, y ese característico aroma suavizante transmite una sensación de higiene absoluta. Sin embargo, si descendemos al plano microscópico, el escenario se vuelve considerablemente distinto, ya que en colchones, almohadas, sofás, alfombras y peluches habita un diminuto ejército al que rara vez ponemos rostro los ácaros del polvo. Si observamos uno bajo el microscopio, el resultado resulta bastante impactante. Ahora bien, a pesar de su inquietante apariencia, ni muerden ni pican. Su dieta se compone principalmente de fragmentos de piel muerta y otras partículas microscópicas que desprendemos continuamente sin percatarnos. Así, cada noche que dormimos les estamos ofreciendo un auténtico festín, lo cual explica que en un solo colchón puedan residir miles e incluso millones de ellos. Dicho todo esto, el verdadero problema no radica tanto en los propios ácaros, sino en sus residuos y excrementos que pueden desencadenar alergias, estornudos y trastornos respiratorios en un gran número de personas. 9. Las microbocas del mundo vegetal. A primera vista, una hoja parece simplemente una superficie tranquila de color verde, pero si la situamos bajo el microscopio y aumentamos el zoom lo suficiente, emerge una realidad completamente distinta. Un paisaje poblado de pequeñas bocas que no cesan de abrirse y cerrarse. Estas aberturas reciben el nombre de estomas poros microscópicos, distribuidos por la epidermis foliar, constituidos por 2 células con silueta de habichuela, que funcionan a modo de labios. En la mayoría de las plantas terrestres se ubican preferentemente en el envés de la hoja, aunque en algunas especies pueden encontrarse en ambas superficies. Cuando los estomas se abren, la planta permite el ingreso de dióxido de carbono indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis, mientras libera oxígeno y vapor de agua hacia el exterior. Por el contrario, cuando se cierran, la planta se defiende y conserva su humedad interna, como si decidiera echar el cierre en medio de una sofocante ola de calor. Lo fascinante es que detrás de este movimiento aparentemente tan sencillo, opera un sofisticado mecanismo de regulación en el que la luz solar, la humedad ambiental, la concentración de CO2 y ciertas señales hormonales internas determinan si estas diminutas bocas vegetales se abren o permanecen selladas. 8. Depredadores gelatinosos. En el lodo del fondo de una charca, en la tierra húmeda de un tiesto o en una simple gota de agua turbia, habitan unos organismos que raramente protagonizan los documentales de naturaleza, las amebas. Bajo el microscopio, una ameba se asemeja a una masa blanda que se expande y se contrae, hasta que de improviso proyecta un apéndice hacia un lado y luego otro hacia el opuesto, como si fuera arcilla animada. Estas prolongaciones se denominan pseudópodos y gracias a ellos el organismo se desplaza y captura a sus presas, rodeando una bacteria o un fragmento de materia orgánica, envolviéndola por completo hasta engullirla. Muchas amebas llevan una existencia libre en charcos, suelos encharcados y aguas continentales, donde transcurren su vida ingiriendo microrrestos y otros microorganismos. Otras especies, sin embargo, pueden establecerse en el interior de animales, incluido el ser humano, siendo capaces de provocar infecciones de considerable gravedad. 7. Lombrices invisibles. Bajo la superficie de un jardín, en la tierra de una maceta, en charcos, sedimentos, e incluso en el interior de plantas y animales, habita un grupo de criaturas que rara vez reciben atención. Los nematodos son gusanos de tamaño microscópico que constituyen una fracción fundamental de la vida en la Tierra. Para poder observarlos, basta con examinar muestras de tierra o agua bajo el microscopio. Entonces, comienzan a aparecer filamentos transparentes y extremadamente delgados que se agitan sin cesar, curvándose y retorciéndose como espaguetis que hubieran cobrado vida. La mayoría no supera el milímetro de longitud, por lo que resultan totalmente invisibles al ojo desnudo.
Algunos habitan libremente en el suelo o en el agua, alimentándose de bacterias, hongos y materia orgánica en descomposición, mientras contribuyen al reciclaje de nutrientes en el ecosistema. Otros, sin embargo, llevan una vida parasitaria y son capaces de atacar las raíces de las plantas o de establecerse en el intestino de animales y seres humanos, extrayendo sus nutrientes desde adentro. 6. Torpedos en miniatura. En gran parte de las muestras de agua dulce recogidas en charcas, estanques, abrevaderos o aguas quietas, suele hacer acto de presencia uno de los protagonistas clásicos del microscopio, el paramecio. Al verlo amplificado evoca la forma de una zapatilla alargada o de un pequeño torpedo translúcido que atraviesa el campo visual de manera incesante. Al microscopio, el cuerpo de estos microorganismos se muestra ovalado y ligeramente afilado en uno de sus extremos, mientras que toda su superficie aparece recubierta de cilios diminutas pestañas, que se mueven con una coordinación impecable, como si fueran remos sincronizados al unísono. Gracias a este mecanismo se desplazan con una fluidez y una precisión notables, girando, deteniéndose o cambiando de dirección en fracciones de segundo, con una elegancia muy superior a la de otros microorganismos similares, que suelen moverse de forma errática y desordenada. Por otro lado, en uno de sus costados poseen una especie de abertura, el surco oral, a través del cual van ingiriendo bacterias y pequeñas partículas de alimento que se encuentran suspendidas en el agua. 5. Osos de agua. En el musgo húmedo de una maceta, en la delgada lámina de agua que permanece sobre una piedra, o raspando con cuidado la costra verdosa de una rama, pueden ocultarse unas criaturas que parecen verdaderos seres, llegados de otro planeta, los tardígrados, conocidos popularmente como osos de agua. Bajo el microscopio, un tardígrado tiene el aspecto de un osito rechoncho y suave, con el cuerpo dividido en segmentos y 8 patas cortas que rematan en unas garras minúsculas. Sin embargo, lo más fascinante de estos microseres no reside en su apariencia, sino en su extraordinaria capacidad de resistencia. Cuando el ambiente que habitan se deseca o se vuelve incompatible con la vida, los tardígrados se contraen sobre sí mismos, pierden casi toda su agua corporal y entran en una suerte de estado suspendido denominado criptobiosis. En otras palabras, su metabolismo se detiene casi por completo, lo que les permite tolerar temperaturas próximas al cero absoluto, calores extremos, radiación intensa, ausencia de oxígeno e incluso sobrevivir a la exposición directa en el espacio exterior. 4 campanas microscópicas. Un recipiente con agua estancada, un charco, el agua de un acuario. A simple vista no parecen más que un líquido algo turbio con unas pocas motas flotando, pero al acercar esa misma agua a un microscopio, de pronto se revela ante nosotros una escena digna de la ciencia ficción, pequeñas campanas transparentes dotadas de una habilidad cuanto menos sorprendente. Acabamos de adentrarnos en el asombroso microuniverso de la vorticela. Bajo el microscopio, este peculiar protozoo recuerda a una diminuta flor con silueta de campana, fijada con una superficie mediante un tallo extremadamente delgado. Sin embargo, dicho tallo es en realidad una estructura capaz de contraerse de modo que ante cualquier perturbación se repliega a gran velocidad y se retuerce en espiral, para luego desplegarse como un resorte en miniatura que responde al peligro. Por si fuera poco, en el borde de la campana posee un collar de finos cilios en constante movimiento que generan corrientes en el agua. A través de este mecanismo logra atraer alimento microscópico como bacterias o pequeñas partículas que, al quedar arrastradas por esas corrientes, son conducidas directamente hacia su boca. 3 pulgas de agua. En charcas, estanques, lagos de aguas tranquilas e incluso en numerosos acuarios pueden observarse pequeños puntitos que ascienden y descienden en el agua, como si rebotaran sin rumbo. No obstante, si extraemos una gota y la examinamos bajo el microscopio, descubrimos unos organismos verdaderamente asombrosos, transparentes y con el corazón completamente visible. Se trata de las Daphnia, conocidas popularmente como pulgas de agua. Vistas al microscopio, las Daphnias semejan pequeñas gotitas de vidrio con contorno de alubia. Cuentan con una especie de caparazón translúcido a través del cual se aprecia todo su interior, el tracto digestivo, el alimento en tránsito, los huevos cuando las hembras van cargadas y un corazón simple que late sin interrupción, contrayéndose y expandiéndose a ritmo vertiginoso.
Ahora bien, a pesar de ser criaturas acuáticas, estas pulgas no se desplazan a la manera de los peces, sino mediante sacudidas intermitentes, impulsándose con unas antenas de gran tamaño que emplean a modo de remos. Al mismo tiempo, mientras ejecutan estos saltos, van depurando el agua al ingerir algas y bacterias, contribuyendo de ese modo a mantenerla en buen estado. Por todo ello, los científicos las emplean como indicadores biológicos vivos. Si el agua presenta algún tipo de contaminación, las pulgas de agua suelen ser las primeras en acusarlo. 2 ruedas microscópicas. En las aguas dulces, en calma, en la humedad atrapada entre los granos de suelo o en el musgo que tapiza muros y cortezas de árbol, habitan unos organismos minúsculos conocidos como rotíferos. A simple vista, no hay nada visible. Pero si colocamos una gota de esa agua bajo el microscopio, con frecuencia podemos distinguir unos cuerpos elongados, coronados por una cabeza en la que parecen girar 2 ruedas a gran velocidad. Esas ruedas son en realidad una corona de cilios, es decir, pelillos microscópicos, que se agitan de manera perfectamente sincronizada. Al batirse, generan una especie de corriente rotatoria que arrastra el agua hacia su boca y con ella partículas de alimento como algas o bacterias. Algunos rotíferos se desplazan nadando libremente. Otros se anclan al sustrato mediante un pie adhesivo y permanecen fijos estirando y contrayendo el cuerpo como un resorte elástico, mientras la corona cefálica no deja de girar. 1 túneles de piel. Un mosquito posado sobre la piel parece algo insignificante. Se detiene un instante, introduce la trompa, extrae una pequeña cantidad de sangre y desaparece. Al poco tiempo no queda más que un puntito enrojecido que produce picazón. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo es una perforación en toda regla comparable a la de una plataforma petrolífera que taladra el subsuelo para extraer crudo de las entrañas de la tierra. Lo que vale la pena entender es que los mosquitos no emplean una sola aguja perfectamente afilada, sino un conjunto de filamentos delgadísimos que perforan la capa superficial de la piel y van rastreando un capilar sanguíneo. Al mismo tiempo, mientras llevan a cabo esta exploración, liberan saliva cargada de anticoagulantes y compuestos, diseñados para burlar al sistema inmune impidiendo que el flujo se interrumpa antes de que terminen de alimentarse. Lo llamativo es que a pesar de todo este cruento procedimiento, el orificio que suelen dejar es incluso más reducido que un poro y resulta prácticamente imperceptible a simple vista. Aunque claro está, para nuestras células, representa una auténtica excavación de proporciones considerables. Tanto es así que si cualquier herida en la piel, ya sea provocada por una aguja quirúrgica o por la proboscide de un insecto, se observa con una amplificación de miles de aumentos. La superficie que parecía tersa y uniforme revela su verdadera naturaleza. La entrada aparece entonces como un túnel de tonos rojizos flanqueado por pliegues y fisuras, un cráter blando que se hunde hacia las capas más profundas.